Bien. Ya va a Lo que empezar. vamos a ver hoy es la estrategia de 10 segundos. ¿Sí? Para esto, anteriormente, ya hemos visto varias cosas, ¿no? Una de ellas es el ciclo del precio, tipos de tendencia, según su forma, según su amplitud, según su dinámica. Eh, También vimos puntos objetivos, vimos las líneas, cómo colocar las líneas de vigencia, ¿sí? Vimos cuándo terminaba el fin de la tendencia, ¿sí? Eh, a todo esto voy a mencionar un poquito, voy a hablar un poquito sobre el fin de tendencia, ¿sí? Porque generalmente se puede identificar muy fácilmente, eh, pero otras veces va a ocurrir que el mercado nos va a dar muchas trampas para el fin de tendencia. Y es una de las cosas más fáciles, pero a la vez más difíciles que hay de identificar en el mercado. Entonces, voy a hablar 2 minutos sobre esto, sobre el fin de tendencia, y después sí pasamos a la operativa en 10 segundos, que bueno, ya vamos a ver en un ratito. Cuando yo hablo de tendencia, ¿sí? Yo les dije que la tendencia tenía varias partes en el ciclo del precio, ¿sí? Tenía la acumulación, el principio de la tendencia, el fin de la tendencia, la distribución y la nueva tendencia bajista. ¿De acuerdo? Esto es lo que vimos. Ay, disculpen, no tengo puesto el... si alguien me dijo algo por audio y no lo escuché o había ruido de fondo, pido disculpas porque estaba sin los auriculares y no estaba escuchando lo que estaba pasando adentro del Zoom. Ahora sí. Eh, a lo que iba. Ya acabamos de mencionar todas las diferentes partes de la tendencia, ¿sí? Pero si bien una, digamos, de la que tratamos poco fue el fin de tendencia, nosotros dijimos que la tendencia, ¿cuándo termina? Cuando rompe el último, digamos, una tendencia cambia de tendencia o termina la tendencia cuando se rompe el último mínimo, ¿sí? Cuando rompe el último mínimo o cuando rompe el último máximo. Digamos, y no especificamos nada más. ¿Sí? Acá cambia de tendencia y acá el mercado cambia de tendencia. Bien. Pero ese fin de tendencia se puede dar de varias formas. ¿De acuerdo? Voy a hablar de a qué llamamos máximo, a qué llamamos mínimo y a 4 tipos de fin de tendencias que existen. ¿Sí? Y esto les va a servir más que todo para Forex tal vez, pero simplemente sépanlo, ¿sí? Es algo que está bueno saber. A ver, voy a colocar acá. ¿Cuál es el último máximo? ¿Sí? Es importante. ¿Cuál es el último máximo? Las de distintas formas de fin de tendencia. ¿Sí? Y, ¿qué más? Eh, y las trampas del mercado. ¿Sí? Porque hay trampas. Siempre cuando se está a punto de terminar una tendencia hay muchas trampas. Y es donde la mayoría se confunde. ¿Sí? A todo esto, digamos, es muy, digamos, sirve mucho para Forex. Yo aún, como saben, estoy recién volviendo a comenzar a operar en Forex. No estoy rentable, la verdad. Si bien ya hice unos trades buenos, todavía no estoy rentable, porque antes tenía una efectividad del 80-90%, y el día de hoy tengo una efectividad menor. Pero bueno, nada, como ya tengo muchísimo más capital que antes para entrar a la Forex, mi idea es hacerme rentable nuevamente para fin de año y meterle con unos 10.000, 20.000 dólares a Forex, ¿sí? Que ya saqué de Binarias. Entonces, es importante en Forex también manejar estas 3 ideas.
¿sí? Estas son imprescindibles. Si no las sabían y hacían Forex antes, o van a querer hacer Forex en algún futuro, porque está bueno tener algo a largo plazo y algo a corto plazo, ¿sí? En Forex yo no estoy pensando tanto, en cambio en binarias sí, tal vez. Digamos, si una semana no quiero trabajar, pongo un par de operaciones a largo plazo de Forex con mucho capital y listo, ¿sí? Gano dinero de igual forma sin trabajar. Durante la semana y trabajo una sola vez cuando hago los análisis. Bueno, Forex tiene un carácter más predictivo, ¿sí? Forex tiene un carácter más predictivo, es decir, nosotros vamos a hacer los análisis, ¿sí? Los análisis de binarias y Forex yo siempre intento hacerlos igual. El tema es que en Forex es predictivo y busco ciertos puntos de entrada antes de que sucedan los movimientos, ¿sí? En cambio, binarias es más reactivo porque busco movimientos inmediatos, es decir, me rompe esta línea o me rebota tal cosa y no me importa mucho la cantidad de movimiento que haga, sino es más que todo que haga ese movimiento en cierta X cantidad de tiempo, ¿sí? Lo más rápido posible, que lo haga. Entonces esto es más reactivo. Esas para mí las dos principales diferencias del análisis de Forex y binarias, ¿sí? O por lo menos como trabajo yo con estructura 10 segundos. También pueden hacer operativa base en Forex, pero el tema es que el resto de la estructura es un poquito más difícil entenderla con ese método. Entonces, nada, pueden probarlo, ¿no? Para que se lleven algo más que solo binarios. Bueno, el máximo de la tendencia. ¿Cuál es el máximo de la tendencia? Bueno, yo voy a decir que el último máximo de la tendencia, bueno, en este caso mínimo en una tendencia alcista, importante, es aquel que está encerrado entre dos máximos importantes, ¿sí? El que está encerrado entre dos máximos importantes es el mínimo importante, ¿sí? Si después de la tendencia hace algo así, pero no es importante, ¿sí? El más importante sigue siendo este, ¿sí? Si este último máximo no es importante, aunque me haya hecho este mínimo, el que es importante, el que sigue siendo importante, es este. ¿Se entiende? La tendencia acá puede hacerme varias cosas. Puede hacerme tipo algo así, pero si no es importante estos máximos, el último máximo es este. ¿De acuerdo? Entonces, siempre como punto objetivo, cuando estemos en estos puntos de acá arriba, es buscar este. ¿Sí? El último mínimo, siempre. Bien. Una vez, digamos, si nos rompe línea de vigencia, la tendencia no se rompe, ¿sí? Pero hay otros casos, disculpen, voy a silenciar un segundo el teléfono. Les juro que me están llegando, no sé, 50 personas que me hablan por día, entonces estoy medio a tope. Bien. Lo otro, ¿sí?, que les voy a decir, es que también hay otro último mínimo que puede ser considerado del cual no hablamos, ¿sí? Y ese que yo llamo mínimo de control, ¿sí? Es que en realidad no sé cómo llamarle, ¿sí? Porque yo ya veía que esto se repetía muchas veces, y nada, vi que, o sea, me empecé a buscar si alguien ya lo había definido, y según un método que se llama Wyckoff, ¿sí?, se definió como mínimo de control, ¿sí? Y nos dice que si la tendencia lateraliza, ¿sí?, si la tendencia comienza a lateralizar, aunque este punto no haya sido un máximo importante, el último mínimo importante para que la tendencia rompa va a ser ese. ¿De acuerdo? Lo ideal, y esto es, digamos, acá es donde hablo sobre la trampa, ¿sí? Muchas veces genera una lateralidad, ¿sí? La tendencia tiene este último mínimo, la tendencia viene a rebotar acá y sigue hacia la alza, ¿sí?
Entonces, este mínimo de control hay que tomarlo muy desde las puntas, ¿sí? Si tenemos otro mínimo más cerca, ¿sí? Si yo tengo este otro mínimo más cerca, es muy posible que acá rebote, ¿sí? Si está un poco más alejado, y esto es un detalle que yo vi, si está un poquito más alejado, a ver, lo voy a dejar un poco más alejado, acá sí nos indica un rompimiento de tendencia. O sea, si nos rompe, a ver. Ah, otra cosa, ya estoy viendo futuras equivocaciones. Este retroceso tiene que ser sí o sí por lo menos un 30% del último impulso, ¿sí? Si esta lateralidad es muy chiquita, no, ¿eh? O sea, si esta lateralidad es muy chiquita, es porque en realidad está viniendo un retroceso, ¿sí? O sea, capaz va a ser algo así, se viene para acá y sigue, ¿sí? Porque esto terminó siendo como una lateralidad antes que venga el retroceso. Pero ahora, si la lateralidad es de un 30% del impulso y rompe, ahí sí decimos, bueno, ahí ya rompió tendencia. ¿Se entiende este concepto? Muchas veces van a ver que no llega al 30, ¿sí? O que tal vez el próximo punto objetivo está muy cerca, es decir, hace algo así, y ven esto acá, y dicen, ah, bueno, rompió el último mínimo de control, pero resulta ser que lo importante no era el mínimo de control, sino el último mínimo verdadero, y termina rebotando y siguiendo la tendencia, ¿sí? Y esta es una trampa muy común. Y esto es para que lo tengan bien detallado, ¿no? Son muchas cosas a estudiar, la verdad, eh, pero van a ver que en el día a día, a medida que lo practiquen, son cosas muy sencillas y que simplemente de un momento a otro se van a integrar a su conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bueno, sigo. Entonces, vamos a hablar de las formas de fin de tendencia. Lo que voy a decir ahora es algo que está en libros, ¿sí? No es algo, capaz alguno que haya leído los libros que yo recomiendo, esto está en los libros, lo que expliqué recién no está en los libros. Eh, pero es simplemente para recordarlo y para aquellos que no lo hayan leído, ¿sí? Generalmente, cuando se va a dar el fin de un movimiento, ya sea un impulso, retroceso o fin de tendencia, ¿sí? El mercado hace 4 posibles movimientos, ¿sí? O sea, va a empezar, no sé, imaginemos que empieza con una tendencia lenta, acelera, ¿sí? Y de repente ya llegó a un punto de que decimos, bueno, está muy alto porque ya aceleró demasiado y tiene que caer. Bueno, en este punto el mercado puede hacer 4 movimientos, ¿sí? El movimiento de clímax, que es literalmente desde ese punto una caída, fa. Este es uno de los movimientos más difíciles de predecir, ¿sí? Esto recuerden, es un poquito más para Forex que para binarias. Van a ver que en el método yo mucho no lo uso, simplemente tal vez más que todo para tener alguna precaución, ¿sí? Pero es bueno que lo tengan en su repertorio de elementos de conocimientos. Si ustedes ven que no les sirve a ustedes, simplemente táchenlo, ¿sí? Y olvídense de este tema. Es muy importante eso que hagan idea, creencia y convicción, que la próxima semana lo vamos a hablar bien detalladamente. Pero si algo de todos los conocimientos que le dimos no le funciona, no le sirve, simplemente táchenlo y olvídense, ¿sí? Estos son algunos detalles. Algunas cosas lo van a usar el día a día y otras cosas que no. Bueno, esto, digamos, este se llama clímax, ¿sí? Porque justamente es un punto máximo y fa se devuelve con todo. Es un clímax, es un punto, ¿sí? Bueno, el otro es la falla. ¿Qué es la falla? El, el mercado es un retroceso, intenta volver a hacer otro impulso, pero no tiene la suficiente fuerza como para darlo, ¿sí? Y antes de que llegue al techo, comienza a caer y cambia de tendencia, ¿sí? Este se llama falla.
de fallar, falla de fallar, ¿sí? Con doble L. El otro se llama trampa. ¿Qué es la trampa? Bueno, es que ocurra el retroceso, ocurre un nuevo impulso, pero este impulso no es un impulso como el resto. Fíjense que el resto de impulso a impulso hay cierta medida que se repite, ¿sí? Hay cierta medida que a veces puede ser un poquito más grande, un poquito más chica, pero es una medida importante, ¿no? Es por lo menos un 30% del impulso anterior. O sea, la distancia que hay entre este punto y este punto. Suele ser una distancia X, ¿sí? Pero es una distancia importante. Bueno, este nuevo impulso no va a tener esa distancia entre este y este máximo, sino va a tener una distancia mucho menor y ya va a comenzar acá. Esto para los desprevenidos o para los que les falta análisis, piensan muchas veces que va a seguir hacia el alza, acá colocan su operación y de repente se va hacia la baja, ¿sí? O es el rompimiento de alguna zona fuerte, el mercado va, rompe esa zona y después comienza a caer con todo, ¿sí? Ahí está la falla. Y por último tenemos al doble techo o al doble piso. Que hace un techo, ¿sí? Nuevamente hace otro techo, lo toca y ya se da vuelta y comienza a bajar, ¿sí? Muchas veces, y esto es en lo que se confunden varios, es que intentan operar en este rebote cuando ya está acá, ¿sí? Y el mercado de repente hace algo así, ¿sí? Bueno, esto recuerden que lo tienen que contextualizar, ¿sí? Si no hay una zona de resistencia fuerte anterior, esto simplemente se va a ir hacia el alza. Ahora, si hay una zona de resistencia fuerte anterior, se va a ir hacia la baja. Si no la hay, se va a ir hacia el alza y va a seguir hacia el alza, ¿sí? Tienen que encontrar algún soporte fuerte, algún cambio de tendencia fuerte justo en ese punto para que se dé el doble techo. Estas simplemente son formas de análisis, ¿sí? Ustedes pueden encontrarle distintas operaciones por lógica. Yo por lógica opero este punto en Forex, ¿sí? A ver que varias de mis operaciones son así. A veces trazo un Fibonacci, me fijo que este esté en un 50 o 60% como mínimo. O sea, hay varios tips, ¿no? Para operar Forex con todo este material. Y es muy necesario para eso principalmente, y también para tener conocimiento de cuándo está por terminar el movimiento en opciones binarias, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver mucho en 10 segundos. Son movimientos que se ven muchísimo. Entonces, lo que les recomiendo es que lo sepan identificar, ¿sí? Tal vez no lo van a usar tanto para operar, pero sí es muy, muy necesario a la hora de solo analizar. ¿De acuerdo? Bien. Y después de lo que les quería hablar también era de las trampas. Pero bueno, las dos trampas principales ya les hablé, digamos, ya se las dije. Cuando el mercado hace algo así, la gente piensa que rompe el último mínimo de control, de repente sigue subiendo, ¿sí? Ojo, esto no tiene que estar muy cerca, porque si no ocurre esta trampa, ¿sí? Este mínimo no puede estar muy cerca de esto, porque ocurre esa trampa. Eh, y el otro Y la otra trampa es la que les mencioné recién de fin de tendencia, ¿sí? Que es cuando el precio hace algo así. Nos dice que nos rompe nuestra super resistencia y de repente comienza a bajar desde este punto, ¿sí? Esta es otra trampa. Generalmente se hace para que la gente coloque mal la operación y se come su stop loss o pierde cierto capital. Por eso yo muchas veces prefiero no colocar stop loss en Forex. Bueno, pero basta de hablar de Forex, ya terminamos ahora sí con todos los temas teóricos, de fin de tendencias, trampas, todas esas cosas que les quería mencionar. Y vamos ahora sí a hablar un poquito sobre la operativa en 10 segundos. ¿Alguno se quedó con alguna duda de todo esto?
ninguna agua, a ver. Bueno, perfecto. Lo importante con todo esto, quiero que ustedes, o sea, ya sé que a muchos no les interesa hacer Forex, ¿sí? Y no les interesa ver estos puntos de fin de equilibrio, digamos, de fin de tendencia, de todo esto de trampas, porque es pesado, es medio pesado, pero sí les voy a pedir que me lo identifiquen, ¿sí? Por lo menos en 10 segundos, ¿sí? Es decir, o en un minuto, ¿sí? Miren, acá que tenemos que hizo el precio. Impulso, retroceso, impulso y comenzó a ir hacia el alza, ¿sí? Esto me marcó el fin del movimiento bajista, para comenzar un movimiento alcista. Este movimiento alcista generalmente no va a durar mucho más, simplemente va a romper la W y después ves lo que hace. A veces baja, a veces sigue subiendo, ¿sí? Es dependiendo dónde se encuentre. Si se encuentra al final de un impulso, simplemente va a ser un retroceso hasta cierta parte y después va a seguir bajando, ¿sí? Si yo veo el retroceso, fíjense, el retroceso me hizo este movimiento, seguramente adentro deben ser unas mini tendencias, y me hizo impulso, retroceso, y cuando quiso volver a hacer el impulso no llegó y comenzó a bajar, ¿sí? Acá me hizo nuevamente un doble piso, ¿sí? Y así el mercado va repitiendo los patrones una y otra vez. Si yo tengo en cuenta toda esta tendencia, y no tanto los movimientos, los mini movimientos que marqué recién, podemos ver que el mercado hizo como una especie de trampa, ¿sí? A ver, vamos a leer bien todo lo demás, ¿sí? Acá podemos decir que el precio iba a llegar hasta este punto, ¿sí? Por este soporte que tenemos acá, ¿sí? Ese soporte que tenemos ahí. Yo hacia ese punto y todos pensaron, ah, bueno, perfecto, vamos a comenzar a subir. Y no, nuevamente hizo digamos, volvió a bajar un poquito más, llegó hasta este punto y ahí sí terminó por subir, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como trampa. Muchas personas, al ver esta W o este doble piso, hubieran colocado sus operaciones acá, con un stop loss acá, ¿sí? Pero el mercado quiso comer todos esos stop loss, hacer el doble piso ahí para seguir yendo hacia el alza, ¿sí? Esto es a lo que me refiero con trampa. Es muy, muy necesario que identifiquen cada una de estas cosas a la hora de operar, porque si no las identifican, no van a entender cómo meterse al mercado, o sea, qué movimientos aprovechar de forma lógica, ¿sí? Son muchos los movimientos que se pueden aprovechar de forma lógica, y si no tienen estos conocimientos, para la estrategia de 10 segundos están un poquito perdidos. Y también para las de un minuto, le digo, porque si bien la operativa se puede ser muy simple, si la colocan en un mal lugar, la colocan a fin del impulso, la colocan digamos, en lugares que no debería ser, también, o sea, les va a ir bastante mal, ¿sí? Incluso, bueno, no, listo. Hasta acá dejamos este tema y ahora nos metemos con la estrategia de 10 segundos. Bien. Para la estrategia de 10 segundos, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, podemos agarrar dos gráficos, ¿sí? Uno de un minuto y el otro de 10 segundos. ¿Sí? 1 minuto 10 segundos. Si quieren, solo el de 10 segundos, si les molesta tener los dos gráficos. Algunos prefieren los dos gráficos, otros prefieren uno. Eso da igual. Y los indicadores que vamos a usar son, recuerden, los indicadores que ahora les voy a pasar no son imprescindibles, ¿eh? Al contrario, muchas veces frustran nuestro análisis. Entonces, simplemente ténganlos en consideración, pero no las tomen como, wow, los indicadores de la estrategia, no. O sea, lo principal, y se van a dar cuenta ahora cuando empecemos a analizar, son las líneas que vamos a poner. A veces, digamos, el 90% del tiempo ni le vamos a prestar atención a los indicadores. Bueno, el primer indicador es un CCI, con estos ajustes. 14 periodo sobre compra 30. Los colores, yo los tengo línea 0, este celestito, sobre compra verde, sobre venta rojo. Una media móvil simple,
de 14 periodos. Una media móvil exponencial tipo EMA de 14 periodos. Una EMA, si una media móvil exponencial EMA de 200 periodos, y un oscilador, así como viene de default, por default, ¿sí? 1333 8020. Un oscilador estocástico. Bien. ¿Ya notaron? ¿Ya notaron todos estos indicadores? Bueno. Me dejan un segundito que voy a tomar agua y ya regreso. Y ahora sí comenzamos con todo con la estrategia. Bien, ya volví. Ahí veo claro, SMA de 14, una EMA de 14 y otra de 200. Bien. Bueno, yo considero, digamos, la estrategia esta va a tener, digamos, la vamos a buscar en dos tipos de mercados, ¿sí? Yo cada vez que analizo tres cosas. Cada vez que me pongo a analizar y a operar. Antes de meter una operación, siempre, o sea, yo no meto una operación si antes no veo si estoy en lateralidad o tendencia. Si estoy en lateralidad, lo único que opero son mechas, ¿sí? Y lateralidad. ¿Sí? Si estoy en una lateralidad muy grande, opero mechas y lateralidad, como Jeremy ya las habrá enseñado. Ahora, si estoy en tendencia, lo que analizo es el tipo de tendencia. ¿Sí? Y después de analizar el tipo de tendencia, analizo los puntos objetivos. A todo esto lo llamo contexto. Contexto del mercado. ¿Sí? Yo siempre analizo el contexto antes. Y por lo que vi yo, de tantas veces haberlo analizado, es que puedo dividir a mi estrategia en dos contextos, ¿sí? Y esto lo tienen que dividir tienen que dividir a
las estrategias, a cualquiera que usen, si no puede, digamos, no importa que utilicen la estrategia que yo les voy a enseñar ahora, operativa base, continuidad, una de YouTube, sí, las de YouTube también sirven perfectamente, no importa qué estrategia utilicen, pero tienen que analizar el contexto. Y dependiendo de dónde esté el contexto, cómo sea el contexto, utilizan esa estrategia de una o de otra forma, depende cómo son los movimientos, nunca igual, ¿sí? Y van a ver que tarde o temprano los indicadores van a ser más que todo como muletillas, ¿sí? Pero no los van a usar verdaderamente. Si estamos, a ver, en tendencia, vamos a ver si es una tendencia amplia o si es una tendencia angosta. Esto ya se los había mencionado antes, ¿sí? Para la amplia vamos a usar, digamos, ciertas operativas, y para la angosta vamos a usar otras ciertas operativas, ¿sí? Son muy parecidas, pero bueno, son diferentes a la vez, ¿sí? Vamos a empezar con las tendencias angostas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer siempre primero es analizar todo el contexto en el mercado de un minuto, ¿sí? Vamos a colocar este botoncito que nos va a mostrar cuáles son, digamos, qué ocurrió en los últimos 30 minutos, ¿sí? Este botoncito. O en las últimas 30 velas, ¿sí? Yo siempre me identifico primero entre las últimas 30 velas. Una vez que identifico lo que está pasando, opero, me paso a la de 10 segundos. Ahora, si no logro identificar con las últimas 30 velas lo que está pasando, voy achicando poco a poco hasta que voy entendiendo mejor el contexto. Una vez que entendí mejor el contexto, ¿sí? Donde comenzó la tendencia, me quedo con esa tendencia. Por lo que yo veo acá, ¿en qué tipo de tendencia estoy? Estoy en una tendencia que tiene 3, 4 de retroceso, 4, 5 de impulso, 4, 5 de retroceso, acá tengo un poquito más de impulso, sí, pero en general tiene 3, 4 de retroceso. ¿Qué tipo de tendencia estoy? 3, 4 velas hablo, ¿no? Angosta, claro. Estamos en una tendencia angosta. Bueno, en la tendencia angosta vamos a usar 3 operativas, ¿sí? Que son las del rompimiento del punto de equilibrio. Hoy vamos a ver todo lo de tendencia angosta, mañana vamos a ver todo lo de la tendencia amplia, ¿sí? Y ya con eso terminarían de saber y entender toda la estrategia. Rompimiento del punto de equilibrio del retroceso. O sea, también le pueden llamar rompimiento de retroceso, ¿sí? Esa es la primera operativa. La segunda es la de continuidad del impulso, ¿sí? Nunca continuidad de retroceso, solo y únicamente continuidad del impulso. Continuidad del impulso. Y por último, es el rebote con el último mínimo de la tendencia. Rebote con el último mínimo. Último mínimo o máximo, ¿sí? De la tendencia, o también le pueden decir lateralización, porque muchas veces lo que hace el mercado es lateralizar en ese punto. Cuando yo hablo de lateralización, es siempre operarla a favor de tendencia. ¿Sí? Esto ya se los expliqué antes, pero normalmente se los recuerdo. ¿Por qué siempre intentamos operarla a favor? Y es muy simple. Bueno, Jeremy Welcher les habrá explicado con más detalle cómo operar una lateralidad, ¿no? Pero yo me refiero a operarlas a favor porque generalmente hasta que nos rompo o hasta que se va en contra una lateralidad en retroceso, ya pueden haber ocurrido un montón de operativas a favor en esa lateralidad, ¿sí? Y de tantas, digamos, operativas, por ejemplo, acá tenemos 2 y se rompe acá. Acá tenemos como 3 y ninguna negativa, acá tenemos 2 y ninguna negativa, acá tenemos 3 y ninguna negativa, ¿sí? Y así ocurre en el mercado real. Pueden ver mercados tal vez un poco más lateralizados así, o que avanzan como en escalones,
Y si ustedes hubieran operado siempre a favor, hubieran obtenido ganancias. En cambio, si hubieran operado en contra de la lateralidad, es muy posible que tengan más probabilidades de que se les vaya en contra de la operación. ¿Se entiende? Porque el mercado hace impulsos. ¿Me entendieron esta explicación? Sí. Bien, excelente. No, pero Entonces, no vamos a hablar mucho por ahora del rebote del último mínimo. Vamos a hablar de una de las operativas más difíciles, pero es de la que a mí me gusta más personalmente, que es el rompimiento del punto de equilibrio. ¿Sí? Ya vamos a ver todo en 10 segundos ahora. Vamos a 10 segundos. ¿Y qué vamos a ver? Es que en el retroceso, fíjense, este es el retroceso, esto es el retroceso, este es el retroceso, este es el retroceso. Siempre en el retroceso se va a generar también, fíjense, acá es de la forma más clara en donde se ve, siempre va a ocurrir un retroceso como si fuera una especie de mini lateralidad. ¿Sí? Acá también ocurre, ¿sí? Acá ocurre más lateral, acá ocurre más lateral, pero si colocan una línea ahí, van a ver que operando a favor siempre ganan la operación. Bueno chicos, ahora se corta el zoom y sigo la explicación, ¿sí? Simplemente vean esto. Vean esta mini tendencia que se forma en el retroceso. Lo que vamos a hacer es justamente colocar una línea de tendencia y cuando se rompa, operar a favor. Y las medias móviles nos van a servir de línea de tendencia. Ahora la explico bien en el próximo zoom.